La palabra de esta mañana es una palabra que, bueno, yo no sé cuántas veces habrá predicado. Aquí y en todo el mundo. Pero el primero que la predicó, ¿sabéis quién fue? No, os lo voy a decir. Es la palabra del hijo pródigo. ¿Quién fue el primero que la predicó? Jesús. ¿Qué? ¿Moisés? Jesús. Jesús. Y esta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 32. Tenía el compromiso de ver esta tercera parábola. La dirección que vamos a marcar, o la pauta que se va a marcar a lo largo de este año, es otro tema, pero yo pedí a los hermanos que me dejaran terminar esta trilogía, ¿no? Estuvimos viendo dos parábolas antes de finalización de este año, del año pasado, perdón, de final del año pasado, que fueron la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Y faltaba esta tercera. Esto es como la serie de Netflix, una trilogía, ¿no? Una pequeña trilogía. Pero las tres están muy vinculadas y están muy relacionadas. Y al final vienen a decir lo mismo. Pero en esa sabiduría en la predicación o en la exposición que tenía Jesús, pues lo que hacía es hacer énfasis sobre sus oyentes en cuando algo en concreto es algo muy importante y que quería transmitir. Y en esta ocasión lo transmitió por 3 veces. También es importante recordar a quién le estaba hablando, ¿no? Y comienza el capítulo 15, donde se encuentra esta parábola, juntamente con las otras dos. Capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Para oírle. Pero no solamente publicanos y pecadores, sino también los fariseos y los escribas. ¿Pero esto es para qué? Para murmurar. ¿Qué nos gusta más? ¿Oír o murmurar? Criticar. Hermana, gracias por tu sincera respuesta. Y ya los que estuvieron hace 2 semanas, 3 semanas, saben lo que es sincera. No voy a explicarlo otra vez. ¿Nos gusta más murmurar? ¿Nos gusta más criticar? ¿Nos gusta más el chisme? Y nos gusta muy poquito oír. Oír. Cuando bien sabéis, y ya lo habéis escuchado más de una ocasión, tenemos ¿cuántos oídos? ¿Cuántas orejas tenemos? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Pues algo significará cuando nos crearon de esta forma. Algo significará. Yo sé que la lección tú ya la puedes aplicar. Pues aquí venían publicanos y pecadores, gente que se sentían con necesidad para oír. Pero también venían fariseos y escribas, gente que creían superior al que iban a escuchar, para murmurar, para criticar. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Nunca podemos ir a escuchar a alguien con ese espíritu. Aunque seamos en estatus, o en conocimiento, o en formación, o en experiencia, más que a la persona que vamos a escuchar. Siempre hay que ir con una disposición de oír. De oír. No de ir para criticar o murmurar. Bueno, los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y esta fue la llave o la frase clave que le llegaría a los oídos de Jesús y por la cual predicó de estas 3 parábolas. Este, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y qué? Diría Jesús. ¿Y qué?
¿Qué problema hay? Eso es lo que diría uno de nosotros. Jesús era más sabio. Y los enfrentó. Los enfrentó en su tiempo, en sus circunstancias y en su cultura. Lo enfrentó en su conocimiento. Y lo enfrentó con la mujer que perdió esa moneda, que el disgusto que se llevó aquel día fue tremendo, y la alegría al final del día cuando la encontró fue más grande todavía. Recordar que invitaba a las amigas, a las vecinas, que he encontrado la moneda, vecina. Paquita, que aquí está la moneda. ¡Qué alegría, mi alma! ¡Qué alegría! Recordar aquel pastor que por una oveja se hizo kilómetros, tuvo que subir, bajar, dejando a las otras 99 hasta que la encontró. Y la bajó o la llevó hasta el redil de sus hombros con una alegría, con un gozo. Y a los compañeros de trabajo, a los demás pastores decía, aquí está mi oveja perdida. Aquí está mi oveja perdida. Y ahora Jesús hace reflexionar a todos sus oyentes con otra historia, con otra parábola. La del hijo pródigo. Yo sé que poco puedo enseñaros, hermanos y hermanas, acerca de la historia del hijo pródigo. Poquito. Por lo que no pretendo ni profundizar, ni entrar en asimilar, ni... No es mi intención. Mi intención es que la propia parábola, como hizo Jesús, nos hable. Nos hable. No hay que añadir ni quitar nada. A lo mejor puntualizar. A lo mejor, pues, subrayar alguna cuestión interesante o importante. Que además todos conocemos. ¿O no? Porque puede que alguien nos esté oyendo por primera vez acerca de la parábola del hijo pródigo. Entonces nos vamos a ir a esta parábola y vamos a revisarla. Vamos a dar un repaso del pasaje y de los versículos. Una vez que ya estamos ubicados. En esta parábola Jesús quería enfrentar fundamentalmente a estos que murmuraban y criticaban diciendo que entre los pecadores se reunía. Entre los pecadores estaba. Con ellos comía. Y los enfrentó a una nueva situación. Los enfrentó a la situación de un padre, dice versículo 11, también dijo del capítulo 15 de Lucas, también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos? 2 hijos. 2 hijos, uno bueno y uno malo. No, 2 hijos. Los hijos no son ni buenos ni malos. Los hijos son hijos. Y punto. Y punto. Cada uno con una forma de ser, cada uno con un carácter, cada uno de... Porque todos lo sabemos, aunque sean hermanos, no se parecen en nada. Aunque se parezcan en rasgos físicos, pero interiormente y carácter y en forma de ser son muy diferentes. Bueno, pues aquí tenemos, nos presenta Jesús en la parábola un hogar. No nos habla de la madre, pero estaría la madre. Aquí los protagonistas son el padre y los 2 hijos. Y yo no me quiero extender hasta el final de la parábola. Quiero dejar el segundo hijo, porque también tiene muchas enseñanzas, pero no me quiero alargar. Quiero centrarme nada más que en el primer hijo, en uno de los hijos, mejor dicho, ¿no? Pues este era un hogar que estaba bien, que estaba acomodado, ¿no? Por lo que sabemos y lo que nos refleja la parábola. Un hogar que de esto no andaba muy mal. Tenía para cubrir todas las necesidades, tenía trabajadores, era una familia que tenía trabajadores del campo o del ganado, o sea, que era un hogar de buen estatus económico y bien asentado. Habla de un hombre y el hombre evidentemente está refiriéndose a Jesús a que era el padre de estos 2 hijos. Versículos 12 y 13 avanzamos un poquito más adelante, seguimos en la parábola y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, papá,
dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Te voy a matar. Te vas fuera de aquí, desheredado. ¿Dijo eso el padre? Qué raro, ¿no? ¿Tú como padre no dirías eso? Yo sí, seguramente. Cuando me muera, que hagan lo que quiera, ¿no? Pero que en vida me pida la parte que le corresponde. La reacción lógica es que, venga, corre para allá, échate para allá, niño, déjate tontería. Y si te quieres ir, ahí están las puertas y vete con lo puesto. Vete con lo puesto, ¿no? Esa es la reacción normal. Esto no es una reacción muy normal. Ya empezamos a ver la dimensión del padre y la categoría, por decirlo de alguna forma, del padre. Y cómo era ese padre. Ya empieza a intuirnos algo con lo que viene a continuación. Y el padre, dice el versículo 12, ni corto ni perezoso, eso lo añado yo, le repartió los bienes. A ver, ¿qué tenemos? Tanto de terreno, la mitad. ¿Qué tenemos? Tanto de ganado, lo valoramos económicamente, la mitad. La casa, la mitad. La casa de la playa, la mitad. Los coches, la mitad. Los caballos, la mitad. Los carros, le dio la parte que le correspondía al hijo. ¿Y el hijo qué hizo? Continúa diciendo el pasaje. No muchos días después de que se lo dio todo el padre, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea que juntó todo lo que le había dado el padre, todo el dinero, en cash, metálico, y se fue. Y sigue diciendo Jesús, y allí, en esa provincia apartada, invirtió correctamente todos los bienes que le había dado el padre y prosperó y fue muy rico, más rico que el padre. ¿No? Me alegro. Noto que sabéis bien de la parábola. ¿Qué va? ¿Qué va? Sino que, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y locamente, añado yo. Como si no existiera un mañana, ni un futuro. ¿Sabéis? El hijo menor, pues a veces actúa, o actuó en este caso en la parábola, como puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. No tiene tampoco nada extraño esto que pidió el hijo menor. Un hijo que lo tenía todo, estaba bien acomodado, bien a gusto, bien tranquilo, era el señor también juntamente con su padre y su hermano mayor de todas las posesiones, tenía a su cargo trabajadores, disponía de todas las diversiones que pudiera disponer, disponía del descanso, de la paz, del televisor de último modelo, última marca, la PlayStation, no sé qué. O sea, que disponía de todo. Pero lo que suele pasar con las personas es que cuando estamos en esta situación, miramos afuera y creemos que lo de afuera es mejor que lo que yo tengo. ¿Por qué nos pasa esto? Este hijo vio o creyó ver que lo que tenían los demás afuera era mejor que lo que él tenía, cuando a él nada le faltaba y de todo disfrutaba. Pero el pasto de aquella provincia era más verde. Las diversiones en aquel sitio son mejores. Allí la juerga, la fiesta es hasta toda la noche. Las mujeres son más guapas allí. Nos pasa, hermanos, a todos y a todas. Parece que lo de afuera, lo que no tenemos, lo que vemos allí, es mejor que lo que tenemos aquí, que lo que tenemos en casa. Y eso es lo que le pasó a este hijo. Si solamente pudiera irme lejos de aquí de mi casa, sería maravilloso.
puede ser un pensamiento que se cruzara por la mente de este hijo, del hijo menor. Su padre le entregó la parte que le correspondía y el joven salió, como os he dicho, con los bolsillos llenos de dinero. ¿Sabéis? Un dinero por el cual, curioso, él no había trabajado. Una riqueza que él no había conseguido. Todo lo que había recibido, lo recibió porque se lo dio ¿quién? Su padre. No porque él lo había trabajado. No lo había obtenido ni por su capacidad, ni por ser más inteligente, ni por haber trabajado duramente. Y así fue como este hombre se marchó. Se ha hablado esta mañana durante la alabanza de la lotería. La lotería, el gordo de Navidad. Ese que reparte muchos millones. Mira, hermano, la experiencia que hemos tenido en el pueblo donde yo vivo, no voy a mencionarlo para que nadie se siente aludido, por si me ve alguien por internet, que a los que le tocaron el gordo en su momento, y fueron muchos miles de euros, hay algunos que se han arruinado. Están arruinados, literalmente, ¿eh? Los conocemos en el pueblo, los conocemos. Ese dinero que viene tan fácil, se va más fácil, pero con intereses. O sea, a llevarte a una ruina total. Pues bueno, pues esto es lo que le pasó precisamente a este hijo. Se fue a ese sitio que creía que era mejor. Por un tiempo, bueno, pues tenía muchos amigos, tenía muchas diversiones, vivió a tope, como se dice, a tope, a full. Está más chulo, decía full. Vivió como un marajá. Todo el día era diversión, todo el día era fiesta, todo el día era huelga. ¿Y qué pasa cuando tienes una vida de este tipo? Aparte de que te destrozas, por supuesto, que el dinero suele durar muy poquito. El dinero es una de las cosas que más rápido se van de los bolsillos. Y el dinero le duró muy poquito. Pero además, dice el versículo 14, la parábola, que cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿El qué le faltaba? Ya no el dinero. La ropa, la comida, las necesidades básicas que tenemos todos seres humanos. La casa, el sitio donde dormir. Llegó, aquí dice la parábola, que vino una gran hambre, hoy diríamos, viene una gran crisis. Hoy diríamos que es una crisis, lo que aquí se dice un gran hambre. Y ya hemos pasado por varias crisis a lo largo de nuestra vida y sabemos que se pasa de todo menos bien. Se pasa mal. Aunque estés bien, aunque tengas un buen trabajo, aunque a ti no te falte el trabajo, de una manera u otra, la crisis a todo el mundo le afecta. Pero al que no tiene trabajo y encima no tiene dinero, pues os podéis imaginar. De mendigo para abajo. Pero no mendigo voluntario, como los puede haber, sino forzoso y forzado. Pues claro, hay que seguir comiendo. ¿O no? O yo puedo decir, bueno, me meterá 2 añitos sin comer, que no pasa nada. 2 añitos, a los 3 días, mira, eso no es una persona, eso es una fiera, sin comer. Todos los días hay que comer, o por lo menos un día sí y otro no, por lo menos. Yo no digo si no se puede todos los días, bueno, hay que comer todos los días, hermano. Y si puede 3 comidas también. Pero
Bueno, dado el caso, pues un día sí otro no, pero cuando no tengo dónde comer, pues este fue el caso en que se vio este hijo, de tenerlo todo a estar tirado. Y el problema es que iba buscando a sus amigos para que le dieran trabajo por lo menos, pero es que había una gran hambre, había una gran crisis, es que no hay trabajo. Es que aunque te quisiera dar trabajo, no te puedo ayudar, porque no hay trabajo siquiera. Que es lo normal cuando hay una gran crisis o una gran hambre, como dice aquí la parábola. Y resulta que tampoco se podía plantear volver a su casa. Decía para sí mismo, ¿cómo voy a yo, después de la faena que yo le he hecho a mi padre, a mi familia, llevándome la mitad de todos los bienes de mi casa, de la casa de mi padre, ¿cómo voy a volver yo? ¿Con qué cara me presento? ¿Qué puede decir de mí mi padre? Y eso es lo que pensaba. Un día, versículos 15 y 16 de la parábola, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabéis? En un sitio como este, o en un sitio rural, es muy fácil encontrar o distinguir una pocilga. ¿Por qué? Porque está muy decorada, tiene muchos árboles, está muy bonita. ¿Por qué pensáis que una pocilga es muy fácil considerarla y encontrarla? Por el olor. Por el olor. Efectivamente. Es que una pocilga huele a todo menos bien. Tremendo la peste y el olor que suelta una pocilga. Pues buscando trabajo, nadie tuvo que decirle, allí hay, hoy diríamos, una granja ganadera o una granja porcina. Pero aquello era una pocilga de toda la vida. Y se acercó y le dijo, oye, ¿no tendrás trabajo para mí? Sí, claro. Aquí hay todo el trabajo que tú quieras. Pero eso sí, te damos trabajo, pero no pretenderás cobrar, ¿no? Porque eso sí que no podemos hacerlo. Te damos el trabajo, pero no vas a cobrar. No vas a cobrar. Dice, bueno, la comida por lo menos. Dice, ni eso. Tendrás que pelearte con lo que tienes que cuidar para poder comer lo que ellos comen. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre muy orgulloso, ese hijo muy orgulloso, dijo, pues para ti el trabajo, me voy. ¿Hizo eso? No. ¿Pero por qué no hizo eso? Porque estaba en el lodo ya. Estaba en las últimas. O era eso, o era tirarse a un camino a morir de hambre. Para comer tenía que pelearse con los propios cochinos, los propios cerdos, y quitarle la comida para él poder comer cada día. Y ese era el salario que recibía por cuidarlo. Quitarle la propia comida a los cerdos. Ya más bajo no podía descender. Y mira, una cosa muy importante que de Jesús, en vez de poner que encontró trabajo en una cantera o en un taller artesano de barro, que podía haberlo puesto también Jesús en la parábola, Jesús quiso enfrentar a aquellos que murmuraban y criticaban con lo más bajo que puede hacer un judío. Lo más sucio y lo más denigrante y lo más rechazado culturalmente y religiosamente de un judío, que no era otra cosa que trabajar y relacionarse con cerdos, con cochinos.
Jesús los llevó al nivel más bajo en esa cultura y los enfrentó. Aquí tenía un hombre que lo tenía todo y ha caído, ha ido bajando la gráfica de esa línea de la gráfica, y bajando, llegar al suelo y ya no haber más, que si hubiera más, si hubiera seguido cayendo. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con lo que le estaban escuchando. Los enfrentó. Pero ¿sabéis una cosa? El Hijo seguía siendo Hijo. Y eso es lo más importante de esta parábola. El Hijo seguía siendo Hijo. Y eso es lo que quería decir Jesús a los oyentes. El Hijo por siempre sería Hijo. Aunque cayese al lodo, a lo más profundo, seguía siendo Hijo. Y ya leemos, después de habernos hundido hasta el fango, habiéndonos hundido en la parábola Jesús hasta el fango, la empieza a levantar. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Perezco de hambre. Él vio una pequeña rendija de luz, este hombre. Y sobre todo, ese comienzo del versículo cuando dice, y volviendo en sí. Eso es tremendo, hermanos, hermanas. Es tremendo. Ese volver en sí es lo más fuerte. El pecado produce un efecto terrible en el ser humano, que es hacernos ver las cosas de una manera que no es la correcta, de una manera que no es lo cierto. El pecado nos hace ver las cosas que son falsas, creyendo que son ciertas. Y este hombre cayó en lo más profundo del pecado. El pecado nos hace ver a nosotros mismos en una luz que no es correcta, en una luz errónea. Nos hace ver los placeres, las cosas que nos puede ofrecer el mundo en una perspectiva equivocada. Y cuando estamos bajo la influencia del pecado, no somos capaces de ver correctamente. ¿Pero qué pasó con esta persona? Volvió en sí. Se dio cuenta. Se percató de que estaba equivocado, de que había cometido un error muy grave. Volvió en sí, dice Jesús, dice la parábola. Cuando vio ese pequeño rayo de luz y pensó que en casa de mi padre los propios trabajadores, los obreros, tienen todos los días que llevarse a comer una comida digna y un salario digno, para él fue una luz dentro de ese túnel en que estaba metido. Fue una tremenda oscuridad dentro de ese túnel. Y todo parecía que cobraba otro sentido cuando volvió en sí. Todo parecía que era distinto ya. Y a veces nos pasa, hermanos y hermanas, cuando todo lo vemos oscuro, cuando todo lo vemos en tinieblas, cuando no vemos salida, una pequeña luz, un pequeño rayo cambia todo nuestro aspecto, cambia toda nuestra forma de pensar, cambia todo lo que creíamos. Y eso es lo que le pasó a este hijo. Eso es lo que le pasó a esta persona. Y dice, versículos 18 y 19, y ahora esa gráfica que representaba yo aquí en el espacio, que iba hacia abajo, empieza a subir la línea. Empieza a subir esa gráfica. Dice versículos 18 y 19, me levantaré. Lo primero que hay que hacerse es levantarse, hermano. Si queremos actuar, queremos andar en el camino correcto, queremos andar conforme a la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es levantarme. Si no me levanto, jamás podré continuar.
Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mirá con lo poco que se conformaba ya. De haberlo tenido todo, ya se conformaba con poco. Con ser un obrero, un trabajador, un jornalero. No me consideres hijo. Pero al volver en sí, vio esa luz de esperanza, hermano. Y eso fue lo que hizo levantarse. Levantarse. Salir de la posilga, salir de los cerdos y volver a su casa. A pedirle perdón a su padre. ¿Y sabéis lo mejor de toda la historia? Que en aquella casa que dejó, había un padre que miraba todos los días por la ventana. Pero no miraba a ver si llovía o hacía buen tiempo. ¿Para qué miraba? Miraba, no es que lo supiera, esperaba que su hijo volviera, que es diferente. Con la esperanza de ver volver a su hijo. Versículo 20. Y levantándose vino su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le besó. Esa fue la reacción del padre. La reacción a lo mejor de cualquiera de nosotros hubiera sido quitarnos el cinturón y fuera de aquí, no te quiero volver más a ver, vete a tus vicios, a tus placeres, vete con lo que tú querías. Esa hubiera sido nuestra reacción. Sin embargo, este padre corrió, fue, lo abrazó y lo besó. Y hermano, ¿cómo creéis que iba ese hijo? Iba con traje, chaqueta, con corbata, muy bien vestido, oliendo a qué perfume, no sé qué. ¿Así iba? ¿De dónde venía? De los cerdos. Venía con harapo roto por aquí, oliendo a cerdo, por no decir otra cosa más fea. Y claro, cuando Jesús dice esto, aquellos fariseos, aquellos que murmuraban de él, este hombre está loco. Ese hijo necesita un castigo ejemplar. Necesita un castigo ejemplar. Y ahí es donde los quería llevar Jesús, a enfrentarlos. La reacción normal hubiera sido un castigo, encadenarlo, llevarlo a la cárcel, llevarlo, no sé qué castigo. No mirarlo a la cara. Sin embargo, Jesús decía que el padre aquel se acercó, lo abrazó, lo besó, cuando olía a cerdo. Lo olía a cerdo. ¿Cómo puede hacer eso un judío? ¿Cómo puede hacer eso un judío? Esto no es normal, lo que este hombre está aquí diciendo, hablando de Jesús. Esto no es normal. Versículo 21, vamos terminando ya. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículos 22 al 24 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Por supuesto, antes de vestirlo, ¿qué hay que hacer? Bañarlo, que huela a cerdo. ¿Está claro? Y vestirle. Y además, ponerle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Pero no es suficiente todavía. No. Yo digo, trae el becerro gordo, ese que hemos tenido ahí durante años reservado, para venderlo por un buen precio. Hoy va a ser su día. Y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la parábola. Dice
Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es Dios, Él es Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. El Hijo, hermanos y hermanas, recuperó su relación de compañerismo y de comunión con su Padre. Y su lugar fue un lugar en la casa. ¿Sabéis? El único camino que hay de retorno para llegar a la casa es la confesión y el arrepentimiento. No hay otro camino para llegar a la casa de Dios. Confesión, confesar nuestros pecados, confesar nuestras maldades, confesar nuestra suciedad y arrepentirnos, es decir, no querer volver a hacer lo mismo, cambiar nuestra vida. No hay otro camino para llegar a Dios. Traer el mejor vestido y ponerle un anillo tiene que ser lavado antes. El pecador tiene que ser antes lavado. Tiene que lavarse en confesión, en arrepentimiento delante de Dios. Y entonces Cristo nos viste de nuevo. La ropa vieja es desechada para un nuevo vestido, que no es otra cosa que la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo en nuestras vidas. Y además, un anillo. No tengo ninguno. Un anillo en símbolo de que nos devuelve al lugar de donde estábamos. Nos devuelve la autoridad que teníamos que tener. Y es empezar de nuevo. El hijo pródigo vino diciendo: Padre, he pecado y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como un trabajador más. Y el padre responde: nunca serás uno de mis trabajadores. Tú eres mi hijo. Te limpiaré y te perdonaré. Te restauraré al lugar del compañerismo, a la comunión y a una vida útil. Y lo más maravilloso, ya para acabar, de todo esto, es que el Padre es Dios y nosotros somos ese hijo menor. Eso es lo más maravilloso. Y eso es lo que quería dar Jesús en la parábola. Amén y amén.